Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes y ustedes conmigo, aunque no nos podemos ver físicamente, pero estamos por medio de este medio, en el cual pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente y espero que se pongan cómodos, no se me duerman y les voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a hacer la oración a nuestro Dios para este mensaje que Dios tiene para nosotros. Padre eterno, te damos gracias nuevamente porque hoy nos permites poder escuchar tu palabra por medio de este conducto, Señor. Gracias, Padre bendito, por estas redes sociales, por todas las bendiciones que nos has dado al poder transmitir tu bendita palabra. Y te suplicamos, Padre eterno, que estés con nosotros, que despiertes el interés en nuestras vidas, que despiertes ese amor hacia ti y que nos quites todas cargas, todo desánimo y que nos ayudes a estar cómodos para poder escuchar tu bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a que podamos escudriñar esta palabra tuya. Te rogamos que te quedes con nosotros en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, amén. Bien, hermanos, vamos a tener una lectura ahí en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y el tema de esta tarde se titula Probando nuestra fe. Quisiera que ahí abran sus Biblias o si pueden ver ahí en la pantalla, vamos a leer todos juntos. Dice así la bendita palabra, el capítulo 1, versículo 2 al 4. Lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3 dice: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues, como ustedes se imaginarán, el apóstol Santiago está hablando a los creyentes judíos que habían sido despatriados y que andaban fuera de su hogar. Ellos estaban sufriendo también como nosotros. Ellos estaban sufriendo a las injusticias sociales, a las opresiones por los ricos y muchas pruebas tenían en su vida. Y por eso es que el apóstol Santiago hace una exhortación. ¿Por qué? Porque las presiones que se viven hoy, que se experimentan hoy en día, son demasiadas. Para muchos no las pueden confrontarlas, otros la van confrontando poco a poquito. Y cada uno busca la forma o la manera de cómo liberarse de las presiones por la economía, por la injusticia social, por la inseguridad, porque a veces está el esposo ahí, porque a veces está la esposa ahí, porque los hijos también están ahí. Y hay muchas formas que a veces está uno lidiando en nuestras vidas. Y aunque nosotros no estamos despatriados, pero sí tenemos esos grandes problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay la economía y hay tanta inseguridad, no hay trabajo, los hijos no van a la escuela y algunos, en lugar de estar bien, se vuelve, creo que, un caos. En lugar de que estén conviviendo con la familia, a veces es como que quisieran los padres, a veces ya que estuvieran los hijos a la escuela, o la esposa ahí en el trabajo, o el esposo ahí en el trabajo, qué sé yo. Y por eso es que el apóstol Santiago
habla de diferentes pruebas, de varias pruebas. ¿Y por qué no de una prueba? Pues porque son varias pruebas que está pasando el ser humano y también hoy en estos días está pasando por varias pruebas. Y la pregunta es, ¿qué pruebas estás enfrentando en estos días? ¿Cómo las puedes enfrentar? Pues déjeme decirle que hay una solución. Y por eso dice allí en el versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pareciera que el apóstol Santiago estuviera un poco fuera de órbita, ¿verdad? Porque ¿cómo es que uno va a tener gozo en diferentes pruebas? Pero él también estaba pasando y sabía de esas pruebas. Pero aquí lo importante es que ¿cómo puedo enfrentar estas pruebas? ¿Cómo puedo solucionar? Bueno, pues el apóstol Santiago hace una exhortación. Y esa exhortación es, primeramente es que te regocijes en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te debes de regocijar en Dios? Porque esa es la manera por la cual uno va a poder luchar contra esas adversidades que hay en la vida. Entonces, número 1, ¿qué tienes que hacer para vencer estas pruebas para que puedas enfrentarte con toda esta situación? Como les dije, el apóstol Santiago hace una exhortación y diciendo, regocíjate en Dios. ¿Por qué debes de regocijarte en Dios? Porque sabemos que ¿quién tiene el control? Dios tiene el control sobre toda la adversidad y sobre todas estas circunstancias. Y por eso nosotros debemos de regocijarnos en Jesucristo, porque Él es el único camino que nos debe dar la paz y el gozo. Es la única solución en la cual puede ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestras dificultades, en nuestras penas, en nuestras angustias, en todas las adversidades que hay en nuestra vida. Debes entonces, ¿qué? Regocijarte en el Señor. ¿Por qué debe de haber gozo cada vez que Dios lo prueba? Porque esta prueba que está haciendo Dios se enfoca en que todas las cosas que está haciendo es porque Dios lo está permitiendo. Así es que, hermano, yo te ruego que te alegres y te goces en el Señor, porque el Señor es el que da la solución a tus problemas, da la solución a mis problemas. Las pruebas, hermanos, de todo tipo son circunstanciales y angustiosas, con adversidades, pero Dios usa para probar tu fe. Usa estas pruebas para que pruebe tu fe. Y estas pruebas vienen de un modo y una forma diferente. Y hoy esta fe es de esta pandemia en el cual es el COVID-19. Ningún creyente, hermanos, ha recibido garantía de que vivirá una vida sin pruebas, de que viva una vida feliz, de que viva una vida libre de circunstancias o dificultades, de que viva una vida pacífica. Dios siempre está poniendo pruebas y adversidades. ¿Para qué? Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Perdón, es Santiago. Disculpe, hermano. Primera de Pedro 1:6.
Disculpen. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pareciera que no nada más el apóstol Santiago, sino que también el apóstol Pedro está diciéndole a los cristianos de que van a tener diferentes pruebas. Y las pruebas son continuas en nuestra vida. ¿Cuál es la prueba que estás pasando con mayor frecuencia ahorita en este tiempo? Pareciera que, hermanos, que literalmente el cristiano cae en una situación angustiosa, es decir, a veces dolorosa. Pero el creyente debe tener fe de que es por un poco de tiempo. No sé cuándo se va a quitar este contagio, pero debemos de tener paciencia y fe de que pronto se va a llegar a normalidad. Así es que no te angusties, no estés triste, sino que alégrate en el Señor, alégrate en Jesucristo, porque esa es la única razón por la cual nosotros vivimos y creemos. Hay ocasiones, hermanos, en que a veces te está Dios probando sin que tú no lo sepas. Y cuando te das cuenta, cuando realmente te das cuenta de esas circunstancias en las que estás pasando, pareciera que te abriera los ojos el Señor y después te das cuenta de las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Creo que cuando te das cuenta de esa prueba y sabes que fue lo mejor, ¿para qué? Para que tuvieras fe y paciencia en esas circunstancias. Como habíamos dicho la pregunta, ¿por qué debe de haber gozo cada vez que Dios lo prueba? Y lo vemos ahí en Romanos 5:3 y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, ¿qué tan paciente eres con todas estas circunstancias que estás viviendo? Creo que es una virtud que todo ser cristiano, todo ser humano necesita, de ser paciente. Y por eso entonces, ¿qué debemos hacer con estas circunstancias que estamos viviendo? Número 2 es tener paciencia y fe. La paciencia y la fe son grandes virtudes que todo cristiano debe de tener o que debe buscar cada día. Porque ¿quién es paciente en esta época? Creo que nadie. Todos lo queremos muy rápido y todos vivimos en una vida rápida que todo lo quisiéramos al instante. Y a veces también cuando nosotros pedimos a Dios lo quisiéramos al instante, que nos llegara ese milagro, esa cosa que pedimos a nuestro Dios. Pero sabes, por eso dice que debes de tener paciencia y fe. Eso es lo que quiere Dios, que tengas paciencia y fe, porque la tribulación te debe de producir paciencia, confianza, esperanza, fe. Eso es lo que necesita el verdadero cristiano, tener paciencia, de ser pacientes, porque sabemos que esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Y hasta este momento creo que nadie ha dejado de comer o nadie ha tenido algo que llevarse a la boca. Creo que Dios siempre ha suplido las necesidades. Tengamos o no tengamos trabajo, Dios hasta este momento nos ha ayudado y nos ha dado lo que necesitamos en nuestra vida. Por eso es que debes ser paciente y tener fe en que Jesucristo va a ayudarte y va a consolarte y va a ayudarte en todas las circunstancias y adversidades que estemos pasando
en estos días. El versículo 3, hermanos, de Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios quiere entonces que tú y yo tengamos esa paciencia. Tengamos paciencia en nuestro hogar, tengamos paciencia con nuestro esposo, tengamos paciencia con nuestros hijos, tengamos paciencia con nuestra esposa, tengamos paciencia en el trabajo, tengamos paciencia de que esa economía va a llegar o de que va a suplir ese trabajo en nuestras vidas. Debemos ser pacientes y tener fe de que Dios nos va a ayudar, de que Dios va a estar en nuestro lado y en nuestro favor. La pregunta es, ¿qué tan paciente eres en tu hogar, en tu trabajo, en tu economía, en tu fe, en tu esperanza, en tu amor, en Jesucristo? ¿Qué tanto confías en Jesús? Todos queremos, hermanos, algo rápido, pero ¿saben? El verbo saber es la palabra clave del cristiano. Saber que Dios tiene el control de todo. Saber que Dios tiene la autoridad y la potestad de todas las cosas y que Dios está permitiendo esto que pase. Porque tiene sus planes para cada uno. Tiene unos planes para el creyente y para los no creyentes. Por eso es que debemos de tener fe y no debemos estar tristes, sino que debemos estar gozosos, alegres en Jesucristo. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Padre. Él es el que provee. El creyente debe saber que las pruebas que sufre no suceden por casualidad. Debe saber que todo viene de la mano de Dios. Y que estas pruebas no solamente que es que las veas, sino que también quiere Dios, como quien dice, que te da una palmadita para que sientas. Para que sienta de que Dios está en control, de que Dios tiene todo para uno. Y que estos momentos Dios lo está poniendo para que pruebe nuestra fe, para que tengamos paciencia, para que nos regocijemos en Jesucristo cada día. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Santiago, de que nos regocijemos en nuestro Señor Jesucristo, de que Él es el dueño de todas las cosas y Él es el consumador de todo. Así es que debemos nosotros como cristianos saber que todo está bajo la autoridad y la potestad de nuestro Dios. Y que nada sucede si no es por Dios. Todo está bajo control de Dios. Y Dios tiene sus propósitos, porque después de esto Dios va a hacer muchas cosas y grandes cosas para aquellos que realmente confían y ponen su fe en Jesucristo. Dios está en toda la dificultad y prueba. En un sentido, quiere que sientas ese amor de Cristo, esa fe y esa esperanza en Cristo. Porque dice ahí en el 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Debes de ser paciente, debes de tener fe en Jesucristo. Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos esa paciencia y esa fe en Él. ¿Saben, hermanos? Dios está, como dije, en todas las pruebas y debemos de tener confianza en Jesucristo, porque Dios tiene la autoridad, como había dicho, y el control de todas las cosas. Nuevamente les repito, hermanos, Dios nos da exactamente lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos en esta vida? Pues necesitamos paz, queremos paz, y todos buscamos la paz, pero la buscamos en las medicinas, en los doctores que encuentran el medicamento para contrarrestar esta enfermedad. Pero sabes, Dios quiere que tengamos esa paz, porque sabemos que Dios nos va a cuidar de toda esta enfermedad y Dios va a tener el control de nosotros y Dios va a poner ese medicamento a su debido tiempo. Solamente es que tengamos fe, paciencia y nos regocijemos en el Señor. ¿Necesitamos alegría? Claro que sí.
A veces nosotros nos entristecemos porque no tenemos que comer, o porque no hay trabajo, o porque los hijos están aquí, porque el esposo no tiene trabajo, porque la esposa tampoco tiene trabajo, pero porque se necesitan pañales, qué sé yo. Pero como dice el apóstol Santiago, debemos de regocijarnos en Jesucristo, porque Él va a proveer las cosas. ¿Tenemos penas? Claro que tenemos penas. Dificultades también. Pero así como tenemos todas estas adversidades, todas esas cosas, también ¿saben qué? Vamos a tener triunfo. Y vamos a tener triunfo porque estamos nosotros con Jesucristo, y ese triunfo nos las va a dar Él. Recuerden que Jesucristo, Él es el que venció al mundo y tiene la potestad y el control de todas las cosas. Tiene la potestad sobre la enfermedad, tiene la potestad sobre la naturaleza, tiene la potestad sobre la lluvia, tiene potestad sobre la enfermedad, sobre todo tiene potestad. Él tiene el control, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de regocijarnos en el Señor. Debemos de tener esa fe y esa certeza. Debemos de tener esa paciencia de que todo va a pasar a su tiempo. Porque Dios está actuando, Dios está trabajando. Todo creyente, hermanos, experimenta pruebas. Estas implican un proceso. Y ese proceso debe de reflexionar uno. ¿Por qué está pasando todas estas cosas? Y ¿saben por qué debemos de reflexionar? Porque nosotros estamos pecando cada día. Y Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados y nos arrepientamos y estemos orando y pidiéndole a Dios por toda esta adversidad. Y entonces Dios irá cambiando las cosas. Pero por eso es que nosotros debemos de reflexionar en estas cosas. Pero nosotros no reflexionamos en que Jesucristo tiene poder. Nosotros no reflexionamos en que Jesucristo va a dar la paciencia o la serenidad. Debemos entonces de reflexionar en nuestras vidas. Esto es para reflexionar. Todo lo que está pasando es para que nosotros reflexionemos y busquemos cada día a Jesucristo. Para que busquemos cada día a Dios. Porque nos hemos olvidado de Él. El pueblo es tan ingrato que se olvida cada momento, cada instante. Y por eso hace que pasen todas estas circunstancias, todas estas adversidades. ¿Para qué? Para que reflexionemos en nuestro corazón, en nuestra vida personal, de que necesitamos a Jesús, de que tenemos de perseverar en la fe, de que debemos ser pacientes en la fe y de que debemos crecer en esa fe. No debemos de dudar de que Dios va a ayudarnos en todas esas cosas. La fe, hermanos, debe ser acompañada con la acción. De otro modo, como dice el apóstol Santiago allí en el capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es que la fe debe ir acompañada con esa acción. Y la acción es de que tú y yo, en lugar de estar preocupándonos por todo esto, ¿qué debemos hacer? Es estar orando al Señor, pidiéndole a Dios que supla las necesidades que hay en nuestro hogar, pidiéndole a Dios que quite todas esas adversidades que estamos pasando y que nuevamente volvamos a la normalidad. La pregunta es, hermanos, ¿cómo experimentamos nuestra fe? Pues, número 3. ¿Cómo experimentamos nuestra fe? Pues la vamos a experimentar porque Dios quiere que seas maduro. Y la vas a estar entonces experimentando cuando tú seas maduro realmente. Porque a veces pensamos que somos cristianos, pero somos cristianos inmaduros todavía. ¿Por qué? Porque estamos dudando de la capacidad de Dios, estamos dudando de que nuestra fe en Dios, de que nosotros confiamos, porque hay tantas cosas que están pasando. Si Dios nos ama, si Dios nos quiere, entonces ¿por qué estaba pasando todo esto? Dios quiere que seas maduro en tu fe. Y dice ahí en Deuteronomios 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el camino por donde, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios
estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Dios está recordándole a su pueblo, acuérdate de cuando andabas en el desierto. Y hoy te debes de acordar que la vida es un desierto en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos varias circunstancias donde a veces no tenemos alimento, donde no tenemos agua, donde no tenemos luz, donde no tenemos víveres, donde no tenemos trabajo, donde no tenemos economía, donde no tenemos muchas cosas que estamos pasando en ese desierto de nuestras vidas. Y tu desierto es de que te debes de acordar. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a llevar a esa tierra prometida, a ese lugar donde hay paz, donde hay gozo, donde hay alegría, donde se alaba solamente al Señor. Y te está probando qué hay en tu corazón. Realmente te está probando. ¿Eres maduro en la fe? ¿Eres maduro en Dios? ¿O estás dudando en las grandes maravillas que Dios hace en la vida de cada uno? Dios te está probando. Y Dios quiere que seas maduro en la fe, maduro en las circunstancias, maduro en esa esperanza, maduro en todo lo que Dios está haciendo. ¿Qué tan maduro eres en practicar tu fe? A veces la fe parece que se desvanece porque lo queremos pronto, pero no hay solución en nuestros problemas. Señor, yo soy tu siervo, ¿y por qué estoy pereciendo? Pero acuérdense, hermanos, cuando Elías también era perseguido. Y cuando se le acabó el agua, cuando se le acabó el alimento, y renegó queriéndose quitarse la vida. Todos pasamos por diferentes pruebas, aún los escogidos por Dios. Y el versículo 4 de Santiago vuelve a repetir lo del versículo 3. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mantenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte nada. Dios está pidiendo que seas maduro, que seas cabal, que seas fiel a Él, que tengas esa esperanza y esa confianza de que pronto va a pasar todas estas circunstancias que estamos viviendo. Y si no, no sé cuánto tiempo estaremos viviendo, pero estaremos allá con el Señor. Así es que la perseverancia, hermanos, ser maduros, es para demostrar que debes ser fiel hasta el fin. A pesar de todas las circunstancias, debes ser fiel hasta el fin. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro decía con el Señor, Señor, yo voy a estar hasta el fin, así es posible hasta la muerte contigo? Pero ¿qué pasa cuando llegaron y lo agarraron? Todo dice que todos sus discípulos se escondieron, Pedro también. Y aún así, cuando lo reconocieron que era Galileo, él decía que no. Y él supuestamente quería llegar hasta el fin. Y por eso entonces Dios quiere que seamos maduros para llegar hasta el fin, porque entonces los que lleguen al fin, esos alcanzarán la gloria de Dios. Jesús nos enseña ahí en Mateo 24:13. Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este dice, será salvo. Por eso Dios quiere que seas maduro y perseverante en todas las circunstancias de tu vida, hasta el fin de todo esto lo que está pasando. Y entonces
seremos ganadores y tendrás entonces esa paciencia y demostrarás esa paciencia y esa fe y esa madurez de que verdaderamente confiamos en Jesucristo, en Dios nuestro Señor. No interfieras, hermanos, en el plan de Dios. Persevera durante todas las dificultades, porque la obra de Dios ha comenzado y esto llevará a su fin. No sabemos cuándo, pero Dios tiene un plan y este plan lo llevará a cabo. Tendrá un fin. Hermanos, ser maduros significa sin pecado, ser completo. Es sinónimo de madurar. Entonces, ser maduros es ser perseverantes, sin pecado. Para concluir, hermanos, la Escritura nos dice que debemos de tener la expectativa de crecer, de madurar completamente en una fe viva y verdadera, de que debemos tener gozo en las pruebas, de que debes saber que la prueba produce paciencia, constancia. Es decir, que más allá del problema, la tristeza, la ansiedad, la debemos de ver de otra manera, de otra perspectiva como la ve Jesucristo. Jesús tuvo muchas adversidades, pero Él lo logró hasta el fin. Y nosotros debemos ser como Jesucristo, de llegar a tener esas adversidades y llegar a nuestro fin. Ver cómo tener la oportunidad de cada día, de acercarnos a Dios cada día. Eso es lo que debemos de hacer. Hermanos, así es que debemos de ser maduros, debemos de gozarnos en el Señor y debemos de tener fe y esperanza en nuestras vidas. Así es que oremos, hermanos. Padre eterno, en esta hermosa tarde, Señor, tú nos has dado unas palabras de aliento, de que nos debemos de regocijar en ti, de que debemos tener gozo en ti, porque sabemos que las pruebas, las circunstancias, las adversidades van a pasar pronto, y de que tú tienes el control en nuestras vidas, de que tú tienes todo en tus benditas manos, y que nada se mueve si no es por tu voluntad, Padre. Oh Señor Jesús, yo te suplico en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude, Señor, a tener esa paciencia que nos falta, Señor, que esa virtud tan grande que debe de tener todo cristiano, debemos de tener esa paciencia, y ayúdanos, Señor, a tener esa paciencia, esa calma en nuestras vidas, porque la necesitamos en estos momentos. Los necesitamos en todas estas angustias, todas estas necesidades que tenemos. Padre, enséñanos a madurar en esa fe y en esa gracia. Enséñanos a madurar en tu amor, en tu misericordia. Enséñanos a madurar, a que debemos tener esa confianza y esa paz. Padre, ayúdanos, Señor, con nuestra fe, a que no mengue, a que no sea como las olas del mar que van y vienen, porque sabemos que tú tienes el control de todo. Tu palabra, Señor, dice que todos los que estamos trabajados, cargados o cansados, que vayamos hacia ti. Y Señor, hoy tenemos esas fatigas, ese cansancio, tenemos esas necesidades, Padre, y nos ponemos ante ti, Señor, para que tú seas quien nos dé esa paz y esa alegría y ese gozo en nuestro corazón. Que nuestros problemas, Señor, no nos haga tristes, Señor, sino a lo contrario, que tengamos gozo, porque tú estás con nosotros y de que tú has prometido, porque tú eres nuestro pastor, que nos cuida, que nos da de comer, que nos alimenta. Padre, pues en tus benditas manos nos depositamos.
y sé tú, Señor, con nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria, Señor. Y todos decimos amén y amén.